Apple por fin ha integrado el servicio de inteligencia artificial de ChatGPT directamente a Siri y a Apple Intelligence, y en este video te estaré enseñando cómo es que funciona y un truco para que lo puedas utilizar en español. Así que comencemos. Hablemos primero de la parte de compatibilidad. Esto solamente estará funcionando a partir de iOS 18.2 en los iPhone 15 Pro en adelante y en los iPhone 16 y iPhone 16 Pro, como también en las tabletas con los procesadores M1 en adelante y también en la más reciente iPad mini con el A17 Pro. Cabe la pena mencionar que muchas de estas funciones solamente están disponibles en inglés, pero como te mencioné, hay un truco para poder activarlo en español para que puedas utilizarlo a pesar de que todavía no está disponible de forma oficial. Comencemos hablando de cómo puedes activar esta integración de ChatGPT directamente a Siri, y vamos a ir a la parte de configuración y bajamos un poquito más hasta la parte de Apple Intelligence y Siri, y aquí bajamos un poquito más a la parte de ChatGPT en la parte de las extensiones, y aquí puedes activarlo. Obviamente yo tengo activado esta función, pero un detalle bien importante es que puedes ir aquí y iniciar sesión con tu cuenta de ChatGPT para que, por ejemplo, cualquier pedido que hagas a esta integración de Siri pues lo puedas continuar viendo en la aplicación de ChatGPT o en la página web de este servicio y continúes esa conversación o ese pedido que le estés haciendo. También vas a poder ver si, por ejemplo, estás por debajo o por encima del límite. Debemos de recordar que esta integración de ChatGPT con Siri te permite utilizar el modelo de ChatGPT 4o, que es uno bastante poderoso, pero si entonces te pasas, ya seas pidiendo muchas fotos o pidiendo información bastante compleja, pues estarás por encima del límite, obviamente, y ahí entonces ChatGPT te estará dando el modelo mini de 4o, que obviamente sigue siendo bastante poderoso. Vas a poder crear fotos y pedir información bastante compleja, pero no será obviamente tan poderoso como el modelo 4o. Obviamente, si eres una persona que utiliza mucho este servicio de ChatGPT, vas a poder entrar aquí y suscribirte a la versión Plus para poder tener acceso a más pedidos de ChatGPT con este modelo 4o, como también a poder crear fotos con mayor resolución y, por ejemplo, tener acceso a este sistema de voz más natural y más complejo que hemos visto ya en el pasado. Así que todo esto vas a poder hacerlo directamente de la aplicación de configuración en esta integración con ChatGPT. Otro detalle bien importante que yo te recomendaría que apagues una vez tengas esta función es que, por ejemplo, no permitas que te diga si quiere confirmar ese pedido que se envíe a ChatGPT, sino que se envíe automáticamente. Si activas esta función cada vez que le pidas información a ChatGPT o Siri entienda que necesita utilizar este servicio, pues te estará preguntando si quieres hacer eso, pero yo te recomendaría que lo apagues. Si, por ejemplo, no te importa tanto esa parte de la privacidad, etcétera, que sea un proceso más rápido, pues te recomiendo que apagues esa función. Bueno, le voy a enseñarte cómo es que se activa. Veamos algunos ejemplos, porque obviamente vas a poder activarlo utilizando la parte de voz, como también la parte escrita que hemos visto ya con la llegada del nuevo Siri. Así que veamos un ejemplo de cómo sería esta integración. Hey ChatGPT, can you give me a recipe of what can I do using lettuce, beef and tomatoes? Como puedes ver, hice un pedido utilizando el comando directamente de ChatGPT y puedes ver que aquí me está dando la receta que le pedí, por ejemplo con los ingredientes, las instrucciones y más. Y aquí obviamente me aparece la parte de la interacción con ChatGPT, y lo más importante es que puedo copiar este resultado para poder llevármelo y guardarle una nota o enviarlo por correo, en fin, lo que tú quieras. Y puedes ver que hice ese pedido directamente con ChatGPT. Sin embargo, si yo le pido algo a Siri que es un poquito más complejo sin utilizar el nombre de ChatGPT, como quiera se estará enviando ese pedido a este sistema de inteligencia artificial. Obviamente, como te mencioné, también podemos escribirle a ChatGPT utilizando la interfaz de escribirle a Siri. Aquí hice doble toque en la parte del botoncito de inicio y puedo preguntarle a ChatGPT directamente lo que yo quiera, escribiendo el comando para decirle que quiero que esto se vaya directamente a ChatGPT. Aquí, por ejemplo, estoy pidiendo a ChatGPT que me diga una historia bastante interesante sobre Steve Jobs, y aquí aprieto el botoncito de enviarlo, y como puedes ver ya está trabajando directamente con ChatGPT porque le pedí ese comando, y aquí me está dando una historia del fundador o uno de los fundadores de Apple para poder leer un poco más utilizando obviamente la inteligencia artificial. Sin embargo, si escribimos el comando de ChatGPT antes de escribir lo que queremos que haga, pues este sistema lo estará entendiendo porque ChatGPT funciona en español. Así que si escribo aquí ChatGPT y ahora escribo, por ejemplo, cómo se hace una lasaña. Esto simplemente es un ejemplo. Le doy aquí a enviar y como puedes ver aquí escribí anteriormente ChatGPT y lo estará enviando a que se procese en la nube para que me pueda dar esa respuesta, a pesar de que lo hice en español. Y aquí puedes ver que me está dando las instrucciones con todo en español para que pueda utilizarlo en ese idioma.
Ahora bien, este sistema de ChatGPT también se puede utilizar para que analice lo que está pasando en tu pantalla. Por ejemplo, aquí tengo la foto de un perrito y digamos que por ejemplo le quiero pedir información a ChatGPT, pues puedo preguntarle cuál es la raza de este perro simplemente diciendo ese comando y el sistema estará escaneando la pantalla que tengo aquí en mi teléfono, enviarla a ChatGPT y la estará procesando. What kind of breed is this dog? Como puedes ver, luego de tomar la foto te estará preguntando si quieres que se envíe a que se procese en los servidores de ChatGPT y luego me estará apareciendo ese mensaje con la respuesta, así que puedes utilizarlo para poder pedir la información de lo que estás viendo en la pantalla de tu teléfono. Además de poder pedir la información utilizando voz o comandos de texto, también ahora Apple ha integrado ChatGPT en las herramientas de escritura para que puedas hacer mucho más de lo que vimos en la pasada versión de iOS 18.1. Aquí por ejemplo tengo un mensaje y simplemente puedo seleccionarlo para entonces poder abrir las herramientas de escritura y además de poder tener lo que teníamos anteriormente de la parte de corregir, reescribir o cambiar el tono, aquí puedo preguntarle directamente a ChatGPT para que haga alguna modificación a este texto. Aquí por ejemplo le estoy preguntando a ChatGPT que escriba un correo basado en ese mensaje que envié y le doy aquí el botoncito de enviar y estará enviando ese proceso directamente a ChatGPT. Aquí me pregunta si quiero utilizarlo y ahora estaré escribiendo ese correo electrónico con el comando que le envié y con ese mensaje que por lo menos le puse ahí al principio para que lo pueda utilizar como por ejemplo inspiración para el mensaje que quiero enviar. Y aquí por ejemplo puedo pedirle que reescriba y aquí en la parte inferior algo que por lo menos por ahora no me está funcionando es que vas a poder por ejemplo añadir información de la fiesta o por ejemplo añadir el tema de la fiesta y otra información más añadiendo como fotos o por ejemplo archivos. Lo intenté en el pasado, aquí vamos a buscar una foto, pero como te mencioné en el pasado no me estaba funcionando. Vamos aquí a seleccionar esta invitación que sería un ejemplo, pero como puedes ver parece que por ahora en esta versión beta no estará funcionando, pero en efecto es posible que puedas añadir por ejemplo fotos o archivos para que eso también se considere en el pedido que le estás haciendo a ChatGPT. Como puedes ver aquí, si has utilizado ChatGPT anteriormente, aquí tenemos un mensaje bastante genérico en el cual te pone así entre corchetes la información que tienes que cambiar, como la parte del nombre del amigo, la fecha, la hora, la dirección, en fin. Es posible que como te mencioné, cuando añadas ese archivo y lo reconozca, pues quizás rellene esos elementos, pero al momento de hacer este video que te estoy mostrando aquí, pues quizás vas a tener que seleccionar el texto y por ejemplo añadir que la fecha es una específica para que entonces puedas modificar ese texto y puedas colocar la información que tú quieres que esté disponible. Sin embargo, si quieres escribir texto desde cero, no simplemente que modifique un texto que ya tienes, pues simplemente tocarías aquí el botoncito de las herramientas de escritura o por ejemplo tocando aquí en la parte de donde quieras escribir y tocando aquí en la parte el botón de escritura. Pero ahora si quieres escribir desde cero, hay un botoncito acá abajo que dice Compose y ahora aquí puedes pedirle el pedido que tú quieras a ChatGPT. Veamos por ejemplo que escriba una carta pidiendo un aumento, asking a raise. Y como puedes ver, estoy enviando ese comando directamente a ChatGPT para que escriba desde cero un mensaje. Aquí está trabajando y me está aquí pidiendo como por ejemplo si quieres que lo haga más formal o que añada aspectos específicos. Pero algo bien importante que vale la pena mencionar es que en esta parte de componer es donde también estarás escribiendo el comando en español, ya que ChatGPT pues entiende español. Aquí por ejemplo hice el mismo comando de escribir una carta pidiendo un aumento y le doy aquí al botoncito de enviar y estará procesando esa parte para poder escribir esa carta. Y aquí te estará apareciendo por ejemplo algunos detalles específicos para que no te aparezcan estos espacios que tienes que rellenar, sino que tú mismo lo puedas, ¿verdad? Que ya esté todo disponible ahí. Vamos a poner compañía, es mandado, editor, etcétera. Le damos aquí actualizar y se estará enviando ese pedido para que se pueda escribir ese mensaje o ese correo electrónico, en fin, lo que tú quieras, disponible en español utilizando esta función de ChatGPT, pero que obviamente pues está en inglés por ahora oficialmente. Pero como puedes ver, aquí está el mensaje, el correo en español, a pesar de que obviamente pues todavía se supone que solamente funciona en inglés. Además de poder utilizar ChatGPT para generar texto como lo puedes hacer en su servicio en la web o en la aplicación, también vas a poder utilizarlo para crear imágenes, ya que tienes acceso al modelo más poderoso de ChatGPT y simplemente dejas aquí el botón de poder hacer pedidos de Siri para poder crear esa imagen. ChatGPT, can you create an image of a dog flying through space? Como puedes ver, estará haciendo el pedido directamente a ChatGPT y ahora me estará mostrando esa foto que le pedí de un perrito volando por el espacio. Y aquí puedes ver que me está explicando la imagen y la hizo bastante bien, diría yo. Y aquí en la parte superior tenemos un botoncito para poder guardar esa imagen.
para que las puedas tener en tu galería de imágenes y la puedas copiar en una nota o enviarla por mensaje de texto. Obviamente esta parte de crear fotos también va a funcionar si por ejemplo activas la parte de ChatGPT escribiendo. Aquí hice un pedido de que cree una foto de un gatito surfeando, pues ahí estará enviando ese pedido a ChatGPT para que este sistema de inteligencia artificial pueda crear esa imagen. Y aquí tenemos el gatito surfeando y realmente se ve muy bien, y como te mencioné anteriormente, podemos guardar la foto para poder utilizarla después. De igual forma, como vimos en la parte de escritura, si añado el comando de ChatGPT a la hora de crear una imagen, también puedo crearla en español. Crea una foto de un perro nadando en Hawái. Esto simplemente es un ejemplo para que veamos. Como puedes ver, todavía la parte del autocorrector en español, cuando estás utilizando esto, pues realmente no está funcionando muy bien, pero ahí lo escribí correctamente a pesar de que marcaba como algunos errores, porque debes de recordar que se supone que solamente funciona en inglés. Pero como puedes ver, ya está trabajando y me ha creado la foto de este perrito y ahora se ve un poquito como la parte de Hawái, así que puedes utilizar también este sistema para crear fotos en español. Y por último, otra integración de ChatGPT está presente en la función de inteligencia visual o Visual Intelligence, que vas a poder activar utilizando el control de cámara de los iPhone 16 y iPhone 16 Pro. Aquí, como puedes ver, cuando lo deje apretado estará apareciendo como el colorcito, este gradiente de los colores que vimos en el nuevo Siri, pero estará presente en ese control de cámara. Y aquí tenemos esta interfaz para poder escanear lo que queramos. Aquí tengo un muñequito aquí de Doraemon y simplemente puedo tomarle una foto para poder entonces utilizar esa imagen como inspiración para poder enviarla a ChatGPT o hacer lo que yo quiera. Y aquí tenemos varios botoncitos, uno llamado Ask, que sería para poder preguntarle a ChatGPT. Vamos aquí a tocarlo para entonces poder enviar esa imagen directamente a ChatGPT y que se pueda analizar. Como puedes ver, aquí está el resultado de la imagen que analizó, que sería este muñequito de Doraemon, y aquí me dice que es de una animación famosa japonesa que se conoce por tener como dispositivos futurísticos, etcétera. Y aquí, muy importante, al momento de hacer este video me aparece que llegué al límite de ChatGPT del modelo avanzado y que dentro de 24 horas estaré teniendo acceso a este modelo otra vez. Pero un punto bien importante es que además de poder pedir la información utilizando esta parte de inteligencia visual, es que podemos tener una conversación y le puedo pedir otra información más relacionada a esa imagen. Por ejemplo, aquí le pregunté cuándo entonces este dibujo animado fue creado y se lo puede enviar a ChatGPT para poder tener una conversación o tener una pregunta de seguimiento de esa foto o esa imagen que capturó. Y aquí me está diciendo que fue introducido a principios de 1969 en un manga creado por Fujiko Fuyo, etcétera. Así que puedes ver que puedes seguir hablando con ChatGPT utilizando esta función de inteligencia visual. Y con ese último detalle te he contado todo lo que puedes hacer con esta integración de ChatGPT directamente a Siri y en el sistema operativo de tu iPhone o en tu iPad. Realmente esta integración está muy interesante, pero debemos de recordar que esto simplemente es el inicio. Seguramente en el futuro estaremos viendo nuevas funciones y cambios, así que sigue pendiente a este canal para que no te pierdas esos próximos videos. Ahora que hemos llegado al final, ¿qué te pareció esta integración de ChatGPT? ¿Te gustaría tenerla ya en tu dispositivo? Déjame saber tu opinión acá abajo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.